Nos encanta encontrar errores en Peppa Pig, tanto como a ustedes les gusta verlos. Así que en este video, les vamos a mostrar todos los errores que hemos encontrado en Peppa Pig hasta ahora. En Molinos de Viento, Peppa y sus compañeros hacen un molino de papel. Todos tienen papel de diferente color. Y si vemos el papel de Susie Oveja, notamos que es de color cian. Ahora, observa con atención cuando todos hacen su molino de papel y salen corriendo del salón de clases. Podemos notar que el molino de Susie Oveja es azul oscuro, pero antes vimos que su papel era de color cian. Y eso no es todo. Cuando los estudiantes llegan donde el señor Toro construye el molino de viento, se nota que el molino de papel de Susie es verde. Tal vez Susie Oveja tiene un papel mágico que cambia de color. Continuando en el episodio Tormenta, notamos un error gracioso aquí. Peppa y George están jugando en el jardín cuando escuchan un trueno. Peppa y George se asustan un poco y corren hacia adentro de la casa. Al entrar a la casa, Peppa nota que dejó su osito en el jardín. Observa bien. Hay un osito de peluche en el suelo y el fondo está vacío. Cuando papá cerdito recoge el osito de peluche, se nota un árbol al fondo. El árbol básicamente apareció de la nada en el episodio. Mamá cerdita prepara hotcakes para todos, mientras la familia cerdita está sentada en su cocina mágica. Si has visto nuestros videos anteriores de errores, entonces sabrías que la cocina de mamá cerdita es mágica, porque las cosas surgen y desaparecen de la nada ahí. Aquí vemos a mamá cerdita preparando los ingredientes para hotcakes. Vamos a mirar la jarra de leche. Como podemos ver, está llena un poco por encima del asa. Después de que mamá cerdita vierte la leche en la harina, notamos que el nivel de leche no cambia. Parece que mamá cerdita han encontrado un truco de leche infinita. En el episodio, el abuelo perro lleva a Peppa cerdita, George cerdito y Danny perro a visitar y aprender más sobre el faro del abuelo conejo. Y cuando llegan al faro, el abuelo perro lleva un chaleco limpio y sin nada encima, ¿cierto? En la siguiente escena, cuando el abuelo perro le da objetos al abuelo conejo, se nota eso. Tiene una mancha de lodo en la camisa y la cara. ¿Cómo es posible? La mancha apareció de la nada. En el episodio, la princesa Peppa, la abuela y el abuelo cerdo cenan con mamá y papá cerdo. La abuela cerdo sorprende a Peppa y George entrando a escondidas a su cuarto. La luna es visible por el panel izquierdo de la ventana. Luego, la abuela cerdo pisa un patito de hule y Peppa se despierta notando de nuevo la luna. Esta vez está en el panel derecho de la ventana, pero antes estaba en el panel izquierdo. Este siguiente error es realmente gracioso. En el episodio, la señorita Gazelle lleva a Peppa y sus amigos en un viaje en tren donde deben marcar lo que ven en sus hojas de actividades. Pero en la estación de tren, Pedro pierde su boleto. Ahora mira cuidadosamente el suelo. Podemos ver claramente que no hay nada ahí. Momentos después, la señorita Gazelle llega y Zoe Zebra señala el suelo, donde aparece el boleto de tren de Pedro. No hay manera de que ese boleto estuviera ahí originalmente. Tal vez Zoe Zebra probablemente había escondido el boleto, y cuando Pedro estaba mirando a la señorita Gazelle, ella tiró su boleto al suelo. En el episodio, la pequeña cerdita, Peppa y George, están visitando a su prima mayor Chloe, y conocerán al nuevo hermanito de Chloe, Alexander, por primera vez. Más tarde en el episodio, los amigos de Peppa vienen a ver al bebé Alexander aquí. Podemos ver que Susie está parada detrás de Zoe Zebra, pero cuando la escena se aleja, Susie Oveja aparece mágicamente frente a Zoe Zebra. En el episodio, la mejor amiga Peppa Pig invita a su mejor amiga Susie Oveja a jugar. Las vemos sacar juguetes de una canasta y tirarlos al suelo. Pero cuando George intenta unirse, Peppa no lo deja. Pobrecito Georgie. Después de esta escena, regresamos al mismo lugar y notamos que la pequeña bocina que estaba junto al cuaderno verde en el suelo ha desaparecido. Después aparece al otro lado de la habitación, y eso no es todo. Al sacar los juguetes de la canasta, uno de los primeros es una caja sorpresa que se abre al sacarla. Sin embargo, tras hablar con Jorge, vemos que el juguete ya no está en el piso de la habitación. A diferencia de la bocina, ya no lo vemos. Quizá los animadores fueron algo flojos para limpiar ese desorden en el episodio. Papá cerdito está emocionado de llevar a Peppa y Jorge al estanque de peces que visitaba cuando era cerdito. Fíjate que tanto Peppa como Jorge tienen un cono de helado en la mano, y mientras caminan hacia el estanque, el helado sigue en su mano. Cuando papá cerdito habla con la señorita coneja, la escena se aleja. Observa la mano de Peppa y Jorge. El cono de helado ha desaparecido. Dudo que hayan podido terminarlo de un solo bocado. Definitivamente, esto es un error. Continuando con el episodio, Kylie Canguro y su familia van a la casa de Peppa para una visita. Cuando están en la casa, la familia cerdo sale a saludarlos.
Ahora observa atentamente a la familia cerdo. Peppa y George están justo frente a papá cerdo y mamá cerdo. El problema es que, cuando la escena se acerca a Peppa, mamá cerdo y papá cerdo desaparecen. Pero antes vimos que estaban justo detrás de Peppa y George. Hay otro error en este episodio, y es aún más gracioso. Después de que Peppa y George conocen a Kylie Canguro y a su hermano Joey, Peppa le muestra a Kylie cómo saltar en los charcos de lodo. Ahora mira el tamaño del charco de lodo. Es bastante pequeño, pero cuando otros personajes empiezan a saltar en el charco, su tamaño mágicamente cambia. Podemos ver claramente que el charco cambia de tamaño de la nada. Volviendo al episodio de Mejor Amigo, notamos algunos errores más que ocurrieron a lo largo del episodio. Al inicio del episodio, se ve cuando Susie y Peppa están junto a la canasta de juguetes. En la pared detrás de ellas, hay 2 dibujos de dinosaurios. Sin embargo, poco después, cuando volvemos a ver a las 2 niñas acostadas en el suelo divirtiéndose, vemos que los dibujos en la pared ya no están. Más tarde, cuando Jorge baja por la masa de galletas, oye a Peppa y Susana divertirse. Luego vemos de nuevo a las 2. Pero ahora hay un dibujo en la pared otra vez. Sin embargo, esta vez no son los dibujos de dinosaurios que estaban antes, sino un dibujo de un elefante y un hijo. Lo curioso es que este dibujo apareció antes en la serie, pero estaba junto a la litera de Peppa y George. Parece que las pinturas tienen mente propia. En el episodio, en la pijamada, Peppa va a la casa de Soy Zebra para pasar la noche, y como siempre, se están divirtiendo mucho. Cuando mamá y papá Zebra les dan las buenas noches y apagan la luz, notan 2 pinturas en la pared. Pero en la siguiente escena, cuando Peppa y sus amigas se preparan para dormir, ya no podemos ver las pinturas en la pared. En la siguiente escena, cuando las gemelas de Zoe Zebra lloran, la pintura reaparece mágicamente en la pared. Eso no es todo. Más tarde en el episodio, Peppa y sus amigas van a la cocina a escondidas por comida y lo logran. Pero mamá Zebra se da cuenta de lo que están haciendo y les dice que se duerman. Y cuando todos los niños se duermen, también podemos ver la pintura detrás de ellos. Pero el problema es que es una pintura diferente a la de antes. Comparemos estas 2 pinturas. Como vemos, son totalmente diferentes. ¿Alguien cambió mágicamente la pintura? ¿O hay algún tipo de fantasma viviendo en la casa de Zoe Zebra? Cualquiera que sea la razón, sin duda fue un error extraño. Continuando con el episodio, el examen de la vista, Peppa va a la clínica de Papá Pony para que le revisen la vista. Papá Pony le revisa la vista a Peppa para ver si necesita lentes. Pero ese no es el problema aquí. Mira el estante detrás de Peppa. Podemos notar que hay muchos lentes colocados en el estante. Y mira estos lentes justo detrás de Peppa. Como podemos ver, es de color verde. En la siguiente escena, cuando Papá Pony revisa el ojo de Peppa, se ve que el lente detrás de Peppa es morado. Y no solo eso, sino que la forma del armazón también ha cambiado. Originalmente, el lente era verde con un armazón circular, pero aquí es de color morado con un armazón cuadrado. Parece que los animadores olvidaron el color y la forma original de los lentes en el episodio Sol, Mar y Nieve. Peppa, su familia y amigos esperan emocionados su viaje a la playa para hacer castillos de arena. Al llegar a la playa, todo está cubierto de nieve, así que Peppa y sus amigos no podrán hacer castillos de arena. Pero mamá Cerdita decide ir a nadar, lo cual, debemos decir, no es la mejor idea en estas condiciones. Mamá Cerdita decide que va a nadar, así que se quita la ropa y se lanza al mar. Y tan pronto como cae al agua, se da cuenta de su error. Pero espera, veamos la orilla. No hay ropa ahí. Pero en la escena anterior, mamá Cerdita puso su ropa justo ahí. Bueno, parece que este no fue un buen día para mamá Cerdita. Primero, se zambulló en agua helada y ahora su ropa desapareció como por arte de magia. Ahora, este siguiente error es realmente sorprendente. En el episodio Llaves Perdidas, Peppa y su familia van de viaje a un lugar escénico en la montaña. Pero al regresar, papá Cerdito pierde las llaves del auto en la alcantarilla e intenta recuperarlas. Compran una caña de pescar para sacar las llaves con el anzuelo. La señora Coneja les vende una caña y papá Cerdito la lanza en la alcantarilla. La línea de pesca no es lo bastante larga para alcanzar las llaves. Ahora pongan atención. Aquí viene el error. La señora Coneja decide lanzar una piedra por la alcantarilla para comprobar su profundidad. Y como pueden escuchar, cuando la piedra llega al fondo de la alcantarilla, hace un sonido de chapoteo, lo que significa que hay agua en el fondo. Más adelante en el episodio, el señor Toro llega a la escena con una grúa y usa la grúa para sacar las llaves. Pero espera, al fondo no hay agua. Antes, cuando la señora Coneja lanzó una piedra, se oyó un chapoteo. Pero en esta escena no hay agua. Es un error raro, ¿no?
Este siguiente error es realmente gracioso. En el episodio Goldie la pez, la mascota de la familia cerdo, Goldie la pez no parece feliz y no está comiendo su comida. Así que Peppa, George y mamá cerda la llevan de paseo para visitar. La doctora Hamster, la veterinaria, atiende a Goldie la pez y la familia cerdo regresa a su casa cuando llegan a casa. Papá cerdo llega a casa del trabajo. Ahora aquí viene el error. Mira la vestimenta de papá cerdo. Él viste camisa blanca y corbata, es decir, su ropa de trabajo. Pero en la siguiente escena, cuando lo vemos, él ya está usando su ropa de casa y no hay ni camisa ni corbata. Parece que papá cerdito puede cambiarse de ropa al instante en el lugar. En el episodio El cumpleaños de Edmundo Elefante, vemos a Peppa, George y sus amigos celebrando el cumpleaños de Edmundo Elefante. Todos eligieron jugar varios juegos divertidos. El primero es estatuas musicales. Todos los niños quieren jugar y Peppa explica las reglas. Cuando suena la música, bailan y al detenerse, se quedan quietos como estatuas. Los niños comienzan a bailar siguiendo a Peppa. Ronda tras ronda, los participantes son eliminados hasta que una de las gemelas cebra gana y recibe la medalla de oro. Ahora, mira con atención, porque aquí viene el error. Ahora, los pequeños quieren jugar a pasar el paquete, donde se pasan un paquete de lado a lado, y notan eso. La ganadora de la estatua musical está sentada junto a Jorge con su medalla puesta. Ahora el juego comienza, y todos pasan el paquete por turnos. Pero cuando el paquete llega a Jorge, mira a la gemela cebra que está a su lado. Ella no tiene la medalla, pero antes vimos a la gemela cebra con ella sentarse junto a Jorge. Parece que incluso los animadores se confundieron con las gemelas. Ahora, este siguiente error es realmente divertido. En el episodio El show navideño del señor Papa, todos los alumnos de la clase de Peppa se reúnen en un teatro para ver el show del señor Papa. Y nota que Peppa está sentada en la última fila con algunos de sus amigos. Y también en la primera fila, podemos notar que ahora hay un gato sentado. Pon mucha atención porque el error aquí es realmente gracioso. En el episodio, Pedro Pony cambia de asiento por un problema y la cámara enfoca a Peppa. Ahora mira, el gato que estaba sentado en la primera fila aparece mágicamente frente a Peppa. Cuando la escena se aleja, el gato mágicamente vuelve a la primera fila y los dos asientos frente a Peppa están ocupados por alguien más. En el episodio El cumpleaños de papá cerdito, la familia participa en la preparación del pastel para papá cerdito y vemos varios ingredientes sobre la mesa, como leche, huevos y harina. También hay una cuchara de madera sobre la mesa junto a los trozos de chocolate que se usarán en el pastel. Luego, mamá cerdita empieza a poner todos los ingredientes en un tazón grande. Y cuando la escena se amplía, nota que la cuchara de madera mágicamente se movió de donde estaba en la mesa a justo al lado de mamá cerdita. Parece que además de hacer pasteles, mamá cerdita también sabe hacer magia. Y parece que George también ha heredado la habilidad de hacer trucos de magia de mamá cerdita. Después de esta escena, Peppa pide mezclar la masa y George está a su lado. Observa la mano de George. No hay nada. De repente, aparece otra cuchara en la mano del cerdito. George parece estar siguiendo los pasos de mamá cerdita en el episodio. El club del desayuno Peppa y sus amigos están en la escuela muy temprano, planeando desayunar juntos. En el desayuno, Peppa y sus amigos piden pan tostado. Madame Gazelle trae la super tostadora y nota que la tostadora tiene espacio para 9 panes tostados. Madame Gazelle pone 9 panes en la tostadora. Después de un rato, el pan tostado está listo y todos reciben una rebanada. Pero espera, hay 12 niños y cada uno tiene una tostada. ¿Cómo es posible si solo había 9 rebanadas de pan en la tostadora? En serio, estos errores de animación me han tostado el cerebro. En el episodio, Capitán Papá Cerdito, la familia de cerditos sale en bote y ahí ocurre el primer error. Al salir en el bote, al principio no hay nada en el poste de metal, pero segundos después, una campana aparece mágicamente. Eso es raro, ¿no? En el mismo episodio, hay otro error gracioso. Si miramos la manta de picnic en el bote, notamos que está llena de una variedad de alimentos. Cuando Peppa y George empiezan a darles pan a los patos, la escena se aleja, y la comida que estaba sobre la manta de picnic ya no está ahí. Definitivamente esto es un error, porque no creo que papá cerdito haya podido devorar toda la comida en cuestión de segundos. Ahora, este siguiente error también es algo extraño. Veamos el momento en que Peppa y George corren hacia mamá cerdita. Como podemos ver, primero es Peppa y luego George. Pero segundos después, la posición cambia. George va primero y después Peppa. Más tarde, la familia cerdita vuelve del paseo en bote. El abuelo cerdito y la abuela cerdita los esperan.
Si vemos la parte trasera del bote, está vacía. Pero segundos después, aparece un pedazo de metal de la nada. Como todos sabemos, hay muchas probabilidades de que la señorita Gacela sea muy probablemente una vampira, especialmente porque no tiene sombra, como descubrimos en el episodio de Halloween. Pero parece que hemos descubierto otro superpoder de la señorita Gacela: la invisibilidad. Esto sucede en el episodio donde la señorita Gacela presenta a la pequeña Emily, elefante, a sus nuevos compañeros de clase. Fíjate que mientras hace esto, Emily y la señorita Gacela están una al lado de la otra, con la señorita Gacela justo detrás de la niña. Sin embargo, en cuanto vemos más de cerca a Emily, la señorita Gacela se pone su capa de invisibilidad y ya no la vemos. Definitivamente hay algo sospechoso pasando con la señorita Gacela en uno de los episodios, donde Peppa está construyendo un castillo para un proyecto escolar. Vemos la mesa de la familia llena de materiales como plumas, papeles y lápices. Junto a la caja de crayones hay popotes, hojas de colores y algunos lápices de colores. Sin embargo, cuando Peppa contesta la llamada de Susie, nota que todos los materiales desaparecen de esa parte de la mesa, dejando solo la caja de crayones. Siguiendo con la caja de crayones de colores, nota que tenemos 3 crayones dentro de la caja y 3 fuera. Pero en la siguiente escena, cuando Peppa contesta la llamada de su amiga, los 3 crayones que estaban sobre la mesa desaparecen misteriosamente. Además, hay 4 crayones en el suelo y 3 más en la barra del fregadero, junto a la cabeza de Papá Cerdito. Además, fíjate que entre las escenas, el fregadero de la cocina que antes estaba cerca de la ventana también desaparece por completo. En el episodio donde la clase de Peppa va de campamento, también notamos un error de continuidad bastante interesante. Primero, la señora Loba muestra a los niños cómo hacer burbujas de jabón. El punto es que, en la siguiente escena, las herramientas para hacer burbujas de jabón desaparecen de las manos de todos los niños. Volviendo al mismo episodio del proyecto escolar, también notamos otro error extraño que casi nadie notó. Fíjate que cuando Mamá Cerdita contesta el teléfono, como siempre, los botones están en varios colores diferentes. En este caso, el primero es naranja, el segundo amarillo y el tercero gris claro. El botón azul es el primero de abajo. Cuando ella le da el teléfono a Peppa, los colores y posiciones de los botones claro, gris y naranja cambian completamente, igual que los de abajo. El botón azul ahora está en un lugar diferente. En el episodio, donde la pequeña tortuga termina cayendo sobre la nariz de Pedro Pony cuando sacude el árbol, ocurre un error gracioso cuando llaman al papá de Pedro. Vemos que lleva un hermoso moño azul. Sin embargo, cuando todos se dan cuenta después de varios minutos que la pobre tortuga sigue de cabeza, noten que el hermoso moño ha desaparecido del atuendo del Dr. Pony. Cuando Peppa y su familia llegan a la casa del hermano de Papá Cerdito, se observa que la manija de la puerta está de un lado al abrirla. Pero cuando vemos a los niños dentro de la casa, noten que es como si la puerta tuviera los lados invertidos, ya que la manija se ha movido al lado opuesto de lo que vimos antes. Además, la puerta misteriosamente apareció cerrada cuando entraron a la casa, cuando en realidad debería seguir abierta. Volviendo al show de marionetas de Chloe en casa, podemos notar algunos errores más cuando Chloe muestra la caja con los modelos de marionetas para pintar. Podemos ver que hay 4 marionetas dentro, de las cuales la prima de Peppa saca una. Y podemos notar que solo quedan 3 dentro de la caja. Sin embargo, en la siguiente escena, tras pintar 2 ojos en la marioneta, ella sostenía la caja. Todavía tiene 4 marionetas dentro y una más en la mano de Chloe, sumando ahora 5 muñecos. Es como el milagro de la multiplicación de marionetas. Lo más extraño es que vemos cuando Chloe saca la marioneta para hacer la marioneta de dinosaurio que Jorge pide. El número de marionetas en la caja cambia bruscamente una vez más, esta vez volviendo a tener 3 marionetas como debería ser. Chloe entonces toma la marioneta para pintarla, como Jorge pidió, y solo quedan 2 en la caja. Están muy cerca, una junto a la otra, y ahí notamos otro error. Cuando la escena cambia de ángulo otra vez, vemos que todavía hay 2 marionetas dentro de la caja. Pero a diferencia de antes, ahora cada una está en un extremo de la caja, lo cual no tiene sentido. En el episodio donde Jorge consigue un dinosaurio nuevo, nos damos cuenta de que el mundo de Peppa es un poco diferente al nuestro. Los animales, vegetales y cuerpos celestes suelen desaparecer frecuentemente. Cuando estamos en la habitación de Peppa y Jorge, podemos ver que es de noche, precisamente porque vemos estrellas y una luna en la ventana del cuarto de los niños. Cuando la escena se centra en Papá y Mamá Cerdita, notamos que la luna que estaba en la ventana desapareció para dar un paseo. Ya que desapareció en el episodio, los amigos de Jorge, detectamos otro error de animación con objetos que aparecen y desaparecen. En este caso, son los cubos de arena con los que Jorge y su amigo jugaban. Se pueden ver cerca de los niños. Luego,
Peppa Pig defiende a cada hermano en el juego con un breve argumento. Nota que al ampliar la imagen, los dos cubos de arena desaparecen como si nunca hubieran estado ahí. ¿Los niños los lanzaron al aire sin que nadie los viera? Volviendo al episodio del show de títeres de Chloe, además de ese juego de escondidas con los pequeños títeres del show, hay una cosa más inexplicable que sucede dentro del cuarto de Chloe. Nota que en la cama de la niña hay un peluche que aparentemente es un oso panda. También vemos una pelota junto a la cama de la prima de Peppa. Al llegar a la parte donde los niños se divierten pintando muñecas y marionetas, notamos que la pelota y el peluche han desaparecido, como por arte de magia. En este episodio, conocemos a Super Papa, quien va a la escuela de Peppa para salvar al señor Papa, que se quedó atascado dentro de su auto. Después utiliza su superfuerza para arrancar el techo de vidrio del auto. El error aquí es que, incluso antes de que quite completamente la tapa, el señor Papa sale del auto, pasando a través del techo de vidrio, lo cual va completamente en contra de las leyes de la física. Parece que es el señor Papa quien en realidad es un superhéroe en el episodio. Lección de ballet. Peppa llega a la escuela y baila con sus compañeros. Podemos ver a Dani Perro saltar hacia el lado izquierdo y salir del cuadro, pero segundos después lo vemos aparecer en el lado derecho. Parece que Dani Perro puede teletransportarse, y ese no es el único error en esta escena. Analicemos a Dani Perro. Sus orejas están juntas en una escena, pero al aparecer a la derecha, están separadas. Hay una separación significativa entre ellas. Ahora, ese es un error extraño. Ahora, este siguiente error es interesante. En esta escena vemos una barra de cocina y un bote de basura junto a ella. Sin embargo, segundos después, cuando Peppa corre con un caballo, el bote de basura desaparece y es reemplazado por cajas de reciclaje. Este siguiente error es curioso. Vemos a Peppa y sus amigos jugando fútbol al aire libre, y al fondo se puede ver. Hay 4 árboles, y estos árboles tienen frutas. Pero el problema es que en la siguiente escena, todas las frutas de estos árboles desaparecen por completo. Bastante raro, ¿no crees? En el episodio del museo, Peppa va a un museo con su familia. Ella está explorando el museo y divirtiéndose mucho. En una escena, Peppa mira una corona en un estante, y eso se ve al fondo. Hay una pared morada lisa detrás de ella. Pero cuando hacen un acercamiento a Peppa, no vemos la pared morada, sino que vemos una vitrina de vidrio. Pero en la escena anterior, solo había una pared morada detrás de ella. En el episodio El día libre de la señorita Coneja, Papá Cerdito supervisa el carrito de helados. Mira de cerca la disposición de los sabores de helado. Cuando Papá Cerdito habla con Peppa por teléfono, la escena cambia, y al volver, él observa los colores del helado. Ha cambiado. En el episodio Apagón, Peppa y George bailan felices al ritmo de la música de la bocina en la sala familiar. Más tarde en el episodio, ocurre un apagón y la familia crea una televisión de cartón. Todos se están divirtiendo y de repente regresa la luz. Pero eso no es lo único que sucede. Si miras la bocina, notarás que ahora está orientada en la dirección opuesta a como estaba antes del apagón. Creo que fue un pequeño error de animación y no algún fantasma viviendo en la casa de Peppa moviéndose en el episodio. Picnic. Toda la familia cerdita sale al aire libre para un pequeño picnic. Ahora veamos la manta de picnic. Tiene muchas cosas deliciosas, como 2 sándwiches. El detalle es que en la siguiente escena, vemos a los 4 miembros de la familia con sándwiches en la mano. Además, hay 4 platos en el suelo, 2 más que antes, y 2 vasos de jugo de naranja que también aparecieron de la nada. Uno junto a mamá cerdita y otro junto a papá cerdito. Incluso el cartón de jugo de naranja desaparece misteriosamente. Parece como si alguien estuviera haciendo algún tipo de magia en el episodio. En el cumpleaños de Papá Cerdito, lo vemos en su oficina trabajando junto a una pizarra llena de cálculos y figuras matemáticas. Peppa Cerdita y George llaman a la oficina de Papá Cerdito. Cuando el señor Conejo pasa la llamada a su compañero de trabajo, mágicamente, la pizarra se mueve para quedar detrás de Papá Cerdito. Además, nota que incluso los cálculos escritos en la pizarra sufren una ligera modificación. Por ejemplo, en la primera escena, vemos algunas letras azules, un círculo morado y las letras F y X. Pero cuando Papá Cerdito habla por teléfono con Peppa, la escritura cambia totalmente. Vemos una ecuación roja, una suma azul de 1 más 1 y letras y números amarillos. En la misma escena, también notamos que la taza con lápices de colores detrás de Papá Cerdito termina cambiando de lugar. Primero el lápiz morado está en una esquina y el rosa en otra. En la siguiente escena, los lápices cambian de lado y terminan en el opuesto. Parece que a los animadores de este programa les gusta cambiar las cosas a mitad de la escena. En el episodio donde Jorge necesita comer una ensalada después de la pizza,
notamos algo mágico en una de las escenas. La abuela cerdita pone un pepino y 2 pedazos de jitomate en el plato de Jorge. Como sabemos, Jorge no es fan de las verduras, y su expresión muestra que no era lo que quería, así que es obvio que no quiere comer ninguna de esas verduras. Por eso no tiene mucho sentido que cuando volvemos a ver el plato de Jorge, después de que todos terminan sus rebanadas de pizza, solo haya un pedazo de jitomate en él. O fue un error, o Jorge se comió el pedazo sin que nadie lo viera, aunque lo dudo. En el episodio de natación, se muestra un vestidor con 4 puertas de distintos colores. Papá Cerdito sale por la puerta azul, Mamá Cerdita por la verde, Pepa por la amarilla y Jorge por la roja. Las puertas se mantienen igual todo el episodio, pero al final ocurre algo extraño. Los colores de las puertas se invierten y su orden también. La primera es roja, la última azul, y todos los colores están al revés. En el episodio Mercado, hay una feria en el pueblo de Pepa. En una de las escenas, podemos ver eso. En la esquina, un poste de luz está entre el puesto del señor Toro y el de manzanas. Sin embargo, cuando la escena vuelve a acercarse y vemos el puesto en la esquina, el poste de luz ha desaparecido. Además, también notamos otro error. En esta escena, vemos a una pequeña paloma picoteando la lona de la carpa de la señorita Vaca, que después se convirtió en la carpa del señor Toro. Pero en la siguiente escena, la misma paloma va al puesto del señor Toro. Aún así, en el mismo episodio, notamos otro detalle interesante. Como dijimos antes, el puesto del señor Toro y el puesto de manzanas están uno al lado del otro. Sin embargo, cuando llega la familia de Pepa, el espacio entre los puestos crece mucho, y el del señor Toro desaparece de la escena. En el episodio Érase una vez, Pepa le está leyendo un cuento a George, y si miramos la habitación, podemos notar varios objetos esparcidos al azar. Y justo detrás de George, podemos ver un dibujo de un gato, y justo debajo del dibujo del gato, podemos notar un carrito de juguete volteado boca abajo. El error es ese. Cuando Mamá Cerdita entra, el carrito de juguete ya no está. Aunque revisamos la habitación, no aparece por ningún lado. Parece que el carrito de juguete se fue solo al atardecer. En el episodio de compras, Mamá Cerdita, Papá Cerdito, Pepa y George van al supermercado. En una escena vemos a la familia Cerdita en el pasillo de verduras. Cuando Pepa coloca un artículo en el carrito, podemos ver a Papá Cerdito tachar el artículo de la lista de compras. Y si miramos al fondo, podemos ver que todavía están en el pasillo de verduras. El error ocurre tras que Papá Cerdito tacha el artículo de la lista. La escena cambia a George, y de repente, ahora están en un pasillo diferente. En instantes, cambian de pasillo en el episodio Hora de dormir. Durante la introducción, como siempre, podemos notar la casa de Pepa. Y al lado derecho de su casa, también podemos ver el sol que está a punto de ponerse. Pero el problema es que, cuando la escena se acerca a la cocina de Pepa, podemos notar que el sol sigue estando al lado derecho de su casa. Al entrar a la cocina, se ve el sol por la ventana. Esto no tiene sentido. Es un error lógico. En el mismo episodio, cuando la familia Cerdo está cenando junta, si miramos los platos, podemos notar que solo Jorge ha terminado su comida. Papá Cerdo, Mamá Cerdo y Pepa aún no han terminado la suya. Pero momentos después, cuando Papá Cerdo dice que está cansado, vemos otra toma de la mesa de la cena. Y si miramos el plato de Pepa, está vacío. No creo que Pepa haya comido todo de un bocado. Esto es un error. Avanzando en el episodio, el jetpack del abuelo conejo, el abuelo conejo decide construir un jetpack. Y en una de las escenas, podemos verlo mostrando su jetpack a Pepa y George. Ahora acerquemos el jetpack. Aquí podemos ver un medidor de velocidad en el costado del jetpack. Hasta ahora, todo bien. Poco después, al cambiar la escena y ver al abuelo conejo con el jetpack, el medidor de velocidad ya no aparece. Pero antes estaba justo ahí, y eso no es todo. Cuando abuelo conejo se pone el jetpack, el medidor de velocidad vuelve a aparecer. Este siguiente error es muy raro. En el episodio, la competencia de calabazas. Es Halloween, y Pepa ha estado ayudando al abuelo Cerdito a tallar su enorme calabaza. Pero el error aquí es que la calabaza mágicamente cambia de tamaño. Todo inicia cuando la señorita Gacela anuncia una competencia en la escuela. Más tarde en el episodio, el abuelo Cerdito recoge a Pepa y ella le cuenta sobre una competencia de la mejor calabaza. Momentos después, el abuelo Cerdito lleva a Pepa a su invernadero, donde ha cultivado una calabaza muy grande. Ahora, observa bien el tamaño de la calabaza. Como puedes ver, es mucho más grande que la puerta del invernadero. Cuando el abuelo Cerdito saca la calabaza del invernadero, pasa fácilmente por la puerta. Antes vimos que la calabaza era más grande que la puerta. Entonces el abuelo usó magia para hacerla más pequeña. En el episodio, la mamá Cerdita está haciendo hotcakes para todos.
Toda la familia de cerditos está sentada en la cocina mágica de la mamá cerdita. Si viste nuestros videos de errores, sabrías que la cocina de mamá cerdita es mágica. Las cosas aparecen y desaparecen de la nada ahí. Aquí vemos a mamá cerdita preparando los ingredientes para hotcakes. Observemos la jarra de leche. Está llena un poco arriba de la agarradera, pero después de que la mamá cerdita vierte la leche en la mezcla de harina, podemos notar que la leche sigue al mismo nivel que antes. La mamá cerdita parece descubrir un truco de leche infinita en el episodio Salto en paracaídas. Cuando Peppa y George le hablan del paracaidismo, se observa un refrigerador al fondo con varias calcomanías en la puerta. Ahora, mira con cuidado estas dos calcomanías, la A y la B. Pero el error es que cuando la escena hace un acercamiento a la mamá cerdita, la calcomanía B simplemente desaparece. Ahora veamos un error realmente divertido en el episodio, la ambulancia. Mientras el Dr. Oso da instrucciones de seguridad y pide que cuiden por dónde caminan, tropieza con una pelota, rueda cuesta abajo y cae en plantas espinosas. En esta escena graciosa, vemos que la puerta trasera de la ambulancia está cerrada. Después, el Dr. Oso aterriza junto a un manzano y le caen manzanas en la cabeza. Vemos a los niños y a la señorita Gacela, pero nota que ahora la puerta trasera de la ambulancia está abierta, aunque antes no lo estaba. ¿Quién abrió esa puerta? Si todos estaban viendo al Dr. Oso caer por la colina. Después, la señorita Gacela y los niños suben a la ambulancia para ayudar al Dr. Oso, que está herido. Como podemos ver, la señorita Gacela entra por la puerta del conductor y el resto de los niños entra por las puertas traseras. En las puertas traseras están Peppa Cerdita y Molly Topo a cada lado. El error es que cuando la ambulancia llega a la escena, notamos que Peppa sigue ahí. Pero del otro lado, y donde antes estaba Peppa, ahora está Rebeca Coneja, y Molly no aparece por ningún lado. Además de eso, Madame Gazelle, quien debería salir por la puerta del conductor, termina apareciendo en el otro lado de la ambulancia sin ninguna explicación. Parece que todo lo relacionado con Madame Gazelle es misterioso en el episodio. Venta de garaje. El grupo de juegos de Peppa está organizando una venta de garaje para recaudar dinero para un techo nuevo. Madame Gazelle les pide a todos que traigan algo para vender. Peppa y cada uno de sus amigos traen un juguete viejo. Después, vemos a Madame Gazelle, Mamá Gata y la señorita Coneja detrás de la mesa con varios artículos. Ahora echemos un vistazo a la mesa de Mamá Gata aquí. Un avión de juguete está en un extremo de la mesa y una caja sorpresa en el otro. Pero cuando la cámara se acerca a ella, de repente, la caja sorpresa ahora está junto al avión de juguete, pero antes estaba en el otro lado de la mesa. En una fracción de segundo, cambió de posición. En el episodio, la abuela oveja se muda, Peppa y Susie están jugando en la casa de Susie. Luego, la mamá oveja entra a limpiar el cuarto y observa atentamente. La mamá oveja lleva 3 cajas de cartón y entra a otro cuarto. Pero el error es que cuando llegan al otro cuarto, el color de la caja de cartón de arriba cambia a blanco. Antes, todas las cajas tenían el mismo color, y eso no es todo. Cuando mamá oveja deja las cajas, la caja blanca mágicamente cambia de color. Ahora ha vuelto a su color original. La caja de cartón parece tener vida propia ahora. Este siguiente error de animación es realmente gracioso. En el episodio, en Atasco, Peppa y su familia van a casa de la abuela cerdita a almorzar, pero quedan atrapados en el tráfico. Al hacer zoom en el auto de la señorita Coneja, se ve que sus orejas sobresalen del techo, lo que solo sería posible si fueran de metal. En el episodio, el día perfecto resulta no serlo, ya que encontramos varios errores de animación. Peppa y su familia visitan el centro comercial para que mamá cerdita tenga un día perfecto. Cuando la familia cerdita entra al spa de la señorita Coneja, vemos al señor Toro recibiendo un masaje. Luego, Peppa, George y papá cerdito salen del spa a explorar el centro comercial. Mientras lo hacen, pasan junto a una tienda de porcelana donde vemos al señor Toro. Pero hace un momento, él estaba en el spa recibiendo un masaje. ¿Acaso se teletransportó? Y eso no es todo. Mientras exploran el centro comercial, Peppa se encuentra con Susie y deciden tomarse unas fotos graciosas. En la cabina de fotos. Si observamos bien, hay pinturas a ambos lados de la cabina de fotos. Pero el error es que cuando salen de la cabina de fotos, las pinturas ya no están ahí. Antes vimos 2 pinturas a cada lado de la cabina. Pero aún hay otro error en este episodio. Luego de un día perfecto, la familia cerdita sale del centro comercial. Y si miramos la entrada del centro comercial, podemos notar que hay 3 símbolos colocados a cada lado de la puerta. Pero el problema es de antes. Cuando la familia cerdita entraba al centro comercial, había 4 símbolos a la izquierda, no solo 3. En el episodio, Peppa y sus amigos van de campamento escolar con su maestra, Madame Gazelle. Cuando llegan al lugar de campamento, podemos notar que Peppa lleva una mochila morada. El error es que cuando empieza a montar el campamento con Susie,
Su mochila ahora es roja. En segundos, la mochila de Peppa cambió de color. Y eso no es todo. Peppa y Susie arman la tienda de campaña. Momentos después, la escena se aleja. Y si hacemos un acercamiento a Peppa y Susie, podemos notar que no llevan mochilas en absoluto. Después, en el episodio, cuando todos duermen, Susie sale de su tienda con una linterna y podemos ver que la linterna es de color rojo. Pero el error es que cuando Susie llega a la tienda de Madame Gazelle, la linterna ahora es morada. En serio, ¿qué pasa con todos estos objetos que cambian de color en cuestión de segundos? En el episodio, Peppa y su familia van al mercado a comprar algunos artículos. Tras comprar manzanas, van con la señorita Vaca. Papá Cerdito sostiene una canasta con manzanas y mamá Cerdita está justo detrás de él. El problema es que cuando papá Cerdito cae por el olor del queso, mamá Cerdita y la canasta desaparecen. Eso no es todo. Luego, la familia Cerdito visita el puesto del señor Zorro, quien les muestra varios artículos. Primero, les muestra una manzana de madera, y después les muestra un queso de plástico. Fíjate que la manzana de madera sigue ahí, pero cuando la escena se aleja, la manzana de madera simplemente desaparece. No me sorprende esto porque siempre hay algo sospechoso pasando con el señor Zorro en el episodio. Helado. Cuando Peppa está regalando helado gratis a sus amigos, fíjate que Susie pide un helado de frambuesa y Mandy pide un helado de arándano. Cuando Peppa reparte el helado, Susie recibe uno de menta, Mandy uno de fresa y el de arándano se lo da a Soy Zebra. Peppa no es buena vendedora de helados en el episodio. Día de deportes en la escuela de Peppa. El primer evento es la carrera. Mientras todos se preparan para correr, Peppa y Susie discuten quién es más rápida. Mientras discuten, la carrera comienza, y papá Cerdito grita que la carrera ya empezó. Entonces solo Peppa y Susie empiezan a correr. Pero ya es demasiado tarde, y la ganadora es Rebeca Coneja. Ahora mira con atención cuando le entregan el trofeo a Rebeca Coneja. Todos la animan, incluida Susie Oveja. Pero el problema es que, segundos después, cuando la escena cambia, vemos a Peppa y Susie todavía en la pista discutiendo entre ellas. Hace poco, Susie Oveja estaba con los estudiantes animando a Rebeca. Se teletransportó en el episodio. Barco de Bella, Peppa y George van a navegar con abuelo Cerdito. Pero al subir a su barco notan que no hay marea para navegar. Llega la marea y los tres cerditos navegan felices. Pero después pierden la marea y quedan varados en el mar. Ahora, mira con atención cuando abuelo Cerdito llama a abuela Cerdita. Si hacemos zoom en la cubierta, podemos notar que no hay ninguna escotilla ahí. Pero segundos después, al acercarse la escena, una escotilla aparece mágicamente frente a abuelo Cerdito. Y hay más. Más tarde, cuando Peppa y George se van a la cama, podemos notar que se van a la cama usando chalecos salvavidas encima de su ropa normal. A la mañana siguiente, cuando Peppa despierta, ahora lleva puesto su camisón. Tal vez se cambió en sus sueños. En el episodio, la familia de Peppa viaja en su casa rodante por Estados Unidos rumbo a Hollywood. En su viaje, se detienen en un restaurante y conocen a otra señorita coneja. Más tarde en el episodio, Peppa y George están en el restaurante, organizando el baile. Ahora, observa cuidadosamente a este personaje elefante. Cuando Peppa les dice a todos que sean un dinosaurio, su colmillo simplemente desaparece y reaparece momentos después. En el episodio Casa de Fantasmas Espeluznante, Peppa y sus amigos salen de la cocina a buscar fantasmas. Hay 5 calabazas y 3 tazones sobre la mesa. Tampoco hay nada en los estantes cerca del refrigerador, solo el reloj que marca las 8 en punto. Poco después de que todos regresan, lo notamos en el lado izquierdo del refrigerador. Extrañamente, aparece una calabaza grande con un pastel que no estaba ahí antes, y el reloj seguía marcando las 8 en punto. Y también en la mesa, ahora hay 7 calabazas además de los 3 tazones. ¿De dónde salieron las demás? En el episodio donde Peppa y su familia preparan un banana split, notamos errores extraños al inicio. Podemos notar eso cuando Peppa le pregunta a la abuela Cerdita qué es un banana split. Hay una tabla de madera con un cuchillo y 5 plátanos sobre la mesa. Tras que la abuela Cerdita y George comen un plátano cada uno, notamos que la tabla de madera desapareció y solo quedan 2 plátanos en el plato. Y además, misteriosamente, hay otro plátano en la copa de helado. Esta cocina de verdad parece mágica. En el episodio, la detective Peppa y George juegan a ser detectives para encontrar a Teddy. Cuando Peppa entra a su cuarto, se nota un camino de migas de pan que indica la ruta. Más tarde, cuando Peppa empieza a hacerle preguntas a papá Cerdito, podemos notar que las migas ya no están ahí. Y eso no es todo. Más tarde, cuando Peppa se levanta de su cama después de encontrar a Teddy, las migas vuelven a ser visibles. Pero el problema es que ahora están más cerca de la puerta en lugar de la ventana. Antes, las migas llevaban hasta la ventana. Tal vez papá Cerdito se comió esas migas. En el episodio Ordenando,
Peppa y George tienen que ordenar su habitación, pero mientras la están ordenando, se distraen un poco con los juguetes. Veamos la habitación aquí. La de Peppa no es tan grande, ¿verdad? Pero el error es, Papá Cerdito entra al cuarto de Peppa para revisar si está limpio, pero pisa un carrito de juguete y al deslizarse, la habitación se alarga. Y eso no es todo. Tras oír el ruido, Mamá Cerdita entra al cuarto de Peppa, ya de tamaño normal, igual que antes cuando entró Papá Cerdito. La canasta de juguetes estaba detrás de la puerta, pero cuando Mamá Cerdita entró, apareció al otro lado. Parece que hasta los animadores se confundieron con todo este desorden en el episodio. La doctora Hamster ha venido a visitar a los niños y hablar sobre las 3 mascotas que trajo. Y cuando habla con los niños, vemos que Candy Cat también está. Pero más adelante en el episodio, cuando la doctora Hamster se da cuenta de que su tortuga mascota se ha subido al árbol, llama al servicio de bomberos de la señorita Coneja. Al ir el equipo de bomberos al lugar, se nota un auto detrás. El problema es que Candy Gato está en el asiento trasero. ¿Cómo es posible? Antes lo vimos en el salón de clases, pero ahora está aquí sentado en el auto. En serio, este es un error muy extraño. En el episodio donde Papá Cerdo les enseña a los niños cómo hacer sus propios charcos de lodo, después de todo, ese es el sueño de todo niño. En el mundo de Peppa, Peppa es muy cercana a George, Candy Cat y Susie Sheep. En la siguiente escena, Peppa está alejada de los demás niños. Como por arte de magia, en este mismo episodio, un poco más adelante, Papá Cerdito les muestra a los niños cómo funciona el concreto que él y su equipo están usando para construir el nuevo parque infantil para los niños. En esta escena, los niños observan atentos y George está junto a Peppa, pero después de que Papá Cerdito tiene la idea de pisar el concreto, Edmundo Elefante responde una pregunta sobre cómo el concreto se endurecerá rápidamente. Actualmente, vemos que George desaparece junto a Peppa, por lo que podrías preguntarte si se cayó en el concreto. Afortunadamente no, porque justo después de esta escena, él reaparece junto a Peppa. En el episodio, Peppa recibe su primera estrella por dibujar maravillosamente su casa, pero Papá Cerdito se da cuenta de que nunca ha ganado ni una sola estrella y está decidido a resolver el problema. Pasando al momento en que vemos a Papá Cerdito yendo al ático para buscar un dibujo de un dragón que hizo cuando era niño. Notamos que junto a la caja, con una bolsa azul encima, hay una pintura recargada contra ella y un baúl detrás de Papá Cerdito. Luego, Papá Cerdito encuentra su vieja carpeta de la escuela, y vemos que primero desaparece el baúl, y después eso. La pintura ya no está junto a las cajas, sino detrás de Papá Cerdito, aunque él solo movió su vieja mochila escolar y no tocó las cajas. Además, en el mismo episodio, al día siguiente, los niños llevan el dibujo del dragón de Papá Cerdito a la escuela. Aquí vemos varios dibujos en la pared de la escuela, todos con una estrella. Hay un dibujo de una mariposa, una zanahoria y un tractor pequeño arriba. Cuando la señora Gazelle le da la estrella a Papá Cerdito, notamos que los dibujos cambiaron de orden y lugar. El dibujo del tractor ahora está justo debajo de la mariposa, y el dibujo de la zanahoria se ha movido al lado. Ahora, este siguiente error es realmente gracioso. En el episodio, Peppa y George están en el parque infantil con sus amigos. En una escena, Papá Cerdito sube al resbaladilla y queda atascado al bajar. Pobre Papá Cerdito, ese no es el error. Para liberar a Papá Cerdito, Peppa y sus amigos suben al resbaladilla. Ahora, mira cuidadosamente el orden aquí. Primero Peppa, luego Susie, Dani Perro, Candy Gata, Rebeca y Pedro. Todo bien hasta ahora, pero cuando logran liberar a Papá Cerdito del tobogán, bajan por él uno por uno. El error es que al volver a ver el tobogán, Rebeca Coneja ya no está. Y no es todo. Cuando la escena cambia a Papá Cerdito, vemos que Rebeca Coneja salta del tobogán. Pero el problema ocurre antes. Estaba detrás de Candy Gato, pero aquí saltó antes que él. ¿Cómo es posible? Este siguiente error es realmente complicado. En el episodio, lavando a Peppa, George y Mamá Cerdita salen a jugar en los charcos de lodo, y mientras lo hacen, accidentalmente salpican un poco de lodo en la camisa blanca de Papá Cerdito. Así que deciden lavar la camisa de nuevo. Aquí vemos que Mamá Cerdita pone la camisa blanca en la canasta, y va a otra habitación por más ropa para lavar. Mientras ella no está, Peppa pone su camisa en la canasta. Ahora observa. Aquí viene el error. Después de que la máquina termina de lavar, Mamá Cerdita saca la camisa de Peppa, pero mira dentro de la lavadora. Está vacía. Ya no hay más ropa ahí. Pero vimos que Mamá Cerdita puso al menos 4 o 5 prendas ahí dentro. Ahora no hay ninguna. Y además hay otro error aquí. Más adelante en el episodio, Papá Cerdito llega a casa del trabajo y quiere su camisa para poder salir a jugar fútbol. Mira dentro de la lavadora. Hay algunas prendas,
Pero después de que Pepa le da la camisa a papá Cerdito, la ropa desaparece de nuevo. No vimos que la sacaran. Entonces, ¿a dónde fue? Tal vez la lavadora puede hacer magia. O quizá el animador simplemente olvidó animar la ropa en el episodio. Zapatos nuevos. Pepa consigue unos zapatos rojos nuevos y brillantes de la tienda más tarde en el episodio, cuando es hora de dormir para Pepa y George. Si miramos la cama de George, podemos notar que no hay nada. Pero momentos después, su dinosaurio de juguete aparece mágicamente a su lado, aunque antes vimos claramente que no había nada en su cama. Las dos explicaciones son: George escondía el dinosaurio de juguete bajo su cobija, o los animadores cometieron un error. ¿Cuál crees que sea la razón? En el episodio Disfrazándose, Pepa y George encuentran la ropa vieja de mamá y papá Cerdito, así que deciden ponerse el vestido y fingir ser sus padres. Más tarde en el episodio, la ropa de Pepa y George está llena de lodo y Pepa lleva lápiz labial. El error es claro. Cuando Pepa Cerdita se quita el vestido, el lápiz labial también desaparece. No creo que el lápiz labial funcione así. Este error podría ser el más gracioso hasta ahora. Rebeca Coneja. Pepa y George visitan la casa de Rebeca y juegan a ser conejos. Para mostrar sus diferencias, Rebeca enseña a su familia cómo ser un conejo. Habla de lo mucho que disfrutan los conejos comer zanahorias. Luego, mamá coneja los llama a almorzar. Ahora, miren con cuidado. Podemos ver que todos tienen 3 pedazos de zanahoria en su plato hasta ahora. Todo bien. Mientras todos se preparan para comer, Jorge duda y se niega a hacerlo, hasta que papá conejo menciona cuánto le gustan las zanahorias a un conejo. Cuando la escena se acerca a Jorge, ve el plato vacío de Pepa junto al suyo. Pero, literalmente, hace unos momentos había 3 zanahorias en su plato, a menos que se haya comido 3 zanahorias en una fracción de segundo. Esto es un error de animación en el episodio de Caballito Brillantitos. Pepa y George están emocionados porque el señor Zebra ha entregado un paquete de la tía Dottie, que vive en el extranjero. Al llevar el paquete a la cocina, se nota un gabinete pequeño detrás de ellos, y un bote de reciclaje junto a él. Hasta ahora, todo bien, pero hay un error. Cuando Pepa saca el caballo de juguete, el gabinete detrás de ella parece más largo que antes. Y no solo eso, el bote de reciclaje que estaba al lado del gabinete ahora fue reemplazado por cajas de reciclaje. En el episodio Isla Desierta, el abuelo conejo, el abuelo perro y el abuelo cerdo van a pescar. Y si miramos el barco, podemos notar que hay un asta de bandera, un volante y una palanca de cambios. Pero el error es que cuando navegan el barco y llegan a su destino, podemos notar que la palanca de cambios ha desaparecido. Pero antes estaba justo ahí, y eso no es todo. Más adelante en el episodio, el barco se hunde, y los 3 abuelos quedan atrapados en una isla desierta. Así que papá perro viene al rescate. Cuando papá perro está a punto de subir al barco, notamos que la palanca de cambios del barco está al borde, lejos del volante. Al subir al barco, la palanca de cambios queda junto al volante. Pero espera, hay otra cosa. Finalmente, cuando papá, el perro y los niños encuentran a los abuelos, la palanca de cambios ha desaparecido. ¿Dónde consigues barcos así? Siguiendo con el episodio, Ricardo Conejo juega. Pepa y Jorge juegan en su cuarto cuando llega Ricardo Conejo. Ahora veamos el cuarto aquí. Como podemos ver, está bastante desordenado, y los juguetes están regados por todas partes. Y la canasta de juguetes está vacía. Después de que Jorge invita a Ricardo Conejo a jugar en su cuarto, ahora podemos notar que el cuarto está menos desordenado que antes. Y también que la canasta de juguetes ahora está llena de juguetes. Quizá pienses que Pepa limpió el cuarto cuando Jorge se fue. Pero eso no es posible porque ella estaba ocupada construyendo la casa, con todos estos bloques. En el episodio, La playa, la familia Cerdo va a la playa para pasar un día divertido. Al llegar a la playa, Pepa saca juguetes de la canasta como toallas, cubetas, palas y la pelota. El error sucede después de que mamá cerda les pone bloqueador solar a Pepa y Jorge. Si miramos detrás de ellos, podemos notar que la cubeta y las palas ahora están de nuevo en la canasta. Antes vimos a Pepa sacar los juguetes. Regresando al episodio, Ricardo Conejo viene a jugar cuando Susana Oveja entra al cuarto. Justo en este momento, si miramos la pared, podemos notar que hay 2 dibujos. Uno es de un elefante y otro de un hada. Cuando la escena se aleja, vemos que los dibujos están en otra posición. Ahora están mucho más arriba en la pared que antes, incluso más arriba que la cama. Ahora, este error aparece en el episodio Bola Rebotadora. Aquí, Pepa y sus amigos juegan fútbol y vemos 4 árboles frutales. Ahora mira con atención, porque segundos después, todas las frutas de los árboles desaparecen en el aire. Pero segundos después, cuando Rebeca Coneja anota, las frutas reaparecen. ¿Qué pasa con estas frutas? En el episodio de pintura, Pepa y Jorge están pintando algunos cuadros al principio.
cuando están preparando las cosas. Podemos notar que hay 3 colores: azul, rojo y amarillo. Aquí vemos que Peppa mete su pincel en la pintura amarilla y notamos el color en su pincel. Pero el error es que cuando la escena cambia de George a Peppa, el color en el pincel de Peppa desaparece. ¿A dónde se fue? El lienzo de Peppa está vacío, así que definitivamente no lo usó. Y eso no es todo. Momentos después, cuando la escena vuelve a cambiar de George a Peppa, el pincel ahora tiene color amarillo. ¿Será un pincel mágico? De regreso al episodio de pintura, vemos que Peppa hace la huella de su mano en el lienzo. Ahora mira la posición del dibujo. Está en la parte central del lienzo, ¿verdad? Pero el error es que cuando la escena se aleja, la posición del dibujo cambió. Ahora, el dibujo está hacia la parte superior del lienzo, mientras que antes estaba en el centro. En el episodio, El ático de la abuela y el abuelo, Peppa y George van a la casa de sus abuelos para ayudar a ordenar su ático. Al entrar a la casa, se nota una lámpara colgante sobre ellos. Pero el error aquí es que cuando suben las escaleras, podemos notar que la lámpara colgante ahora está casi pegada a la pared. Pero antes, la lámpara colgaba hasta la planta baja. ¿Cómo es esto posible? En serio, estos errores se vuelven más graciosos cada vez en el episodio. Papá Cerdito recibe una carta para irse de viaje de negocios y probar un concreto importante en un viaje largo en tren. Peppa, Mamá Cerdita y George acompañan a Papá Cerdito y disfrutan un viaje en tren. Toda la familia Cerdito va a la estación y espera el tren. Cuando el tren llega, se sientan en sus respectivos asientos. Ahora mira con atención. Cuando vemos una vista alejada del tren, notamos que una gata está sentada a un asiento detrás de la familia Cerdito. Pero el problema es que, cuando el tren llega a su destino, la misma gata se puede ver esperando afuera del tren. El mismo personaje está dentro y fuera del tren al mismo tiempo. ¿Son gemelos o qué? Ahora, este error es gracioso cuando Papá Cerdito le pregunta a Mamá Cerdita si puede tener una papa. Podemos ver que hay 5 papas dentro de la olla. Hasta ahí todo bien. Pero el problema es, segundos después, cuando Mamá Cerdita lleva la olla hacia Papá Cerdito, podemos notar que ahora hay 6 papas en lugar de 5. En el episodio Casa Nueva, Papá Cerdito lleva a Peppa y a George a visitar la casa que el señor Toro está construyendo más adelante en el episodio. Cuando la casa está lista, el señor Toro pone un columpio junto a la casa, mientras Peppa juega en uno. Llegan sus nuevos vecinos, la familia Lobo. Observen bien. Aquí vemos a Peppa en el columpio y la familia Lobo saliendo del auto. Al acercarse a la familia Cerdo, el columpio desaparece. ¿Cómo es posible? Hace unos segundos, Peppa jugaba en el columpio, pero ya no está. Y eso no es todo. Después de que el señor Lobo prueba la casa, el columpio reaparece mágicamente. Ahora veamos otra magia. Quiero decir, error. En el episodio Patinando, la familia Cerdita va al parque, y Papá Cerdito enseña a Peppa a usar la patineta mientras ella aprende. Notamos algo raro ahora. Si vemos la patineta de Peppa, podemos notar. Hay 3 calcomanías de caritas sonrientes. Ahora, fíjate en su posición. Una calcomanía cambió de posición mágicamente. Si ralentizamos la escena, vemos cómo la calcomanía cambia de un extremo a otro. En trampolines, Peppa, su familia y amigos visitan el parque de trampolines de la señorita Coneja, mientras ella da instrucciones. Detrás de ella hay un escritorio vacío y un estante con zapatos. Tras que la señorita Coneja da las instrucciones y vuelve a su escritorio, ahora vemos una bota azul sobre él, aunque antes estaba vacío. Y eso no es todo aquí. Si vemos los zapatos de Susie Oveja, son de color azul, pero cuando se los está quitando, de repente ahora son morados. Los animadores de Peppa Pig parecen tener problemas con los colores en este episodio. Papá pone una imagen. Mamá Cerdita tiene una hermosa foto nueva de Peppa y George. Así que Papá Cerdito se ofrece a colgarla. Cuando Papá Cerdito está marcando la pared, podemos notar que la caja de herramientas está justo detrás de Peppa y George. Poco después, la caja de herramientas aparece junto a Papá Cerdito. Y hay más. Momentos después, cuando Papá Cerdito cuelga el cuadro, la caja de herramientas vuelve a su posición original. A estas alturas, todos conocemos la magia de cambio de color en Peppa Pig. Si no sabes de lo que estoy hablando en Peppa Pig, donde hay objetos de diferentes colores juntos, tienden a cambiar de color mágicamente. Déjame mostrarte un ejemplo en vivo en el episodio. Escalando montañas, Peppa y sus amigos visitan el centro deportivo, y en el centro deportivo, el abuelo conejo les enseña a los niños sobre escalada de montaña. Si vemos la montaña de plástico tras abuelo conejo, notamos que la mayoría de los bordes son azules. Todo bien hasta aquí, pero momentos después, cuando Susie se prepara para escalar la pared, ahora podemos notar. Los bordes del lado izquierdo son verdes y amarillos. No hay ni un solo borde de color azul ahí. Todos los bordes azules ahora se han movido hacia el lado derecho.
pero antes el lado izquierdo estaba lleno de bordes de color azul. Este siguiente error es muy gracioso en el episodio. La cueva de Santa es época de Navidad, y todos los niños van a visitar la cueva de Santa para decirle lo que les gustaría para Navidad. Cuando Pepa y su familia van a la feria navideña, también podemos ver a Zoe Zebra y a su mamá en la feria. Pero el error es que Zoe y su mamá también están en la rueda de la fortuna. Podrías creer que son distintos personajes de la misma especie, pero no, ya que usan la misma ropa. ¿Cómo es esto siquiera posible? En el episodio, Bebé Alejandro. La familia Cerdito está en su cocina esperando la llegada de Bebé Alejandro, y detrás de Papá Cerdito podemos notar algunos dibujos pegados en el pizarrón. Por ahora, solo concéntrate en estos dos dibujos, la casa y el castillo. Momentos después, cuando Papá Cerdito está hablando, y la escena hace un acercamiento hacia él, podemos notar el dibujo del castillo detrás de él. Pero espera, el dibujo de la casa ya no está ahí. Pero antes, el dibujo de la casa estaba justo al lado del castillo. Regresando al episodio de escalada de montaña. Tras subir la montaña de plástico, los niños y el abuelo conejo se preparan para escalar la grande mientras él da instrucciones. Si miramos la montaña, podemos ver bordes de diferentes colores, pero por ahora, concéntrense en este rosa. Luego de que abuelo conejo termina de escalar la montaña, notamos que el borde rosa desapareció. Pero antes, estaba justo ahí en el episodio. Helado. Cuando Pepa está regalando helado gratis a sus amigos, nota que Susie pide uno de frambuesa y Mandy pide uno de arándano. Sin embargo, cuando Pepa les sirve helado a sus amigos, Susie recibe un helado de menta y Mandy recibe uno de fresa. El de arándano lo recibe Zoe Zebra. Pepa no es muy buena vendiendo helados. Ahora, veamos un error lógico en el episodio. Multa de estacionamiento. Papá Cerdito deja su auto en un sitio indebido y recibe una multa. Después de que la señorita Coneja le da la multa a Papá Cerdito, ella les toma una foto. Ahora, mira con atención. Aquí podemos ver que hay un poste junto a la señorita Coneja con una señal de no estacionarse. ¿Recuerdas que el poste está junto a la señorita Coneja? Después de que ella toma la foto, la familia Cerdito regresa a su casa. Ellos miran la foto que tomó la señorita Coneja, y en la foto podemos ver el poste con la señal de no estacionarse. ¿Cómo apareció el poste en la foto? Antes, vimos claramente a la señorita Coneja tomar la foto frente al auto, con el poste a su lado. No hay manera de que el poste pudiera aparecer en la foto desde ese ángulo. A esto le llamamos un error lógico.